Bueno, pues seguimos. El reto, lo decía antes, cuando despedía a José Antonio González Beltrán Agüita. El reto es de todos, de todo Linares, 140 vueltas para conseguir esos 21 kilómetros. 140 vueltas al anillo, a esos 157 metros de diámetro que tiene el coso de Santa Margarita. 4 de diciembre, 2 kilos de alimentos es lo único que se pide para acceder a la Plaza de Toros y animar todo Linares, todos los que allí quepamos, a Agüita para, lo decía él, no es un reto personal, es un reto que trae consigo pues ayudar a los más necesitados, por los saharaui por un lado y por otro el comedor social. Bueno, pues vamos a seguiremos hablando de este asunto porque la verdad merece la pena. Les decía que hoy iba a estar, y de hecho está, porque si algo tiene es que es muy cumplidor, un afamadísimo ya escritor de Linares que, bueno, está obteniendo, y su trabajo le ha costado, evidentemente, su trabajo literario le ha costado éxito internacional. Si yo les digo que es el autor de la saga Codex Magdala, pues ya dirán, que viene John Wolfe. Sí, pues viene John Wolfe. Aparte, como bien saben, presenta y dirige el espacio de televisión y de radio Invicta Historia, que se emite pues en España, en muchas radios de España, aquí lo hemos visto también, en esta casa, en PTV Linares, en Latinoamérica, en parte también de los USA, de los Estados Unidos, en California concretamente. Bueno, que hablar ahora mismo de la trayectoria de John Wolfe, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Y yo le saludo porque está aquí con nosotros, que viene con un nuevo trabajo, El Santuario. Antes le ponía yo un antecedente al principio del programa de qué va un poquito el libro. John, buenas tardes. Hola Antonio, la verdad que es un placer como siempre estar contigo. ¿Cómo estás? Yo estoy encantadísimo. Además para mí es un honor, es un honor. Estoy aquí ante un escritor que vende libros como él solo. La suerte es mía por estar con un periodista de la talla tuya. No, dejémoslo ahí, que yo las flores te las voy a echar yo a ti, bueno, porque evidentemente la trayectoria literaria de John no es que yo venga aquí a ensalzarla ni muchísimo menos, porque quizá tengo menos criterio que los que realmente saben hacerlo, ¿no? Que son los críticos y luego el público que es, en definitiva, quien compra tus libros. Sí, un escritor sin lectores es como, no sé, una paella sin arroz, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que me siento afortunado de que la gente que se ha sumergido en las obras, pues ya no es solo que se hayan sentido, digamos, satisfechos con lo que ha escrito, sino que también han tenido la necesidad de compartirlo en redes, compartirlo en reseñas, compartirlo en blogs, y eso, quieras que no, llega a más gente, y eso es lo que ha hecho poco a poco, pues que sí, que la verdad que esos libros, que al principio estaban en mi ordenador nada más, pues poco a poco están cada vez más estanterías, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que Codex Magdala se iba a convertir en una saga? Nadie, te lo digo de verdad, ni yo mismo, ¿eh? Claro, y no estamos hablando de una primera entrega de hace muchísimos años. Es que yo creo que la gente te ha reclamado que Codex Magdala no parase. De hecho, lo siguen reclamando y yo creo, aunque nunca puedes decir de este agua no beberé más, ¿no? Yo creo que no va a haber más, sinceramente, ¿no? Porque no quería hacer, sin faltar el respeto a la obra que voy a decir, pero es para que los lectores me entiendan, no quería hacer un caballo de Troya, es decir, no quería hacer una saga de 10 libros, no, yo quería hacer una saga en un momento dado, como mucho de una trilogía. Por circunstancias se convirtió en 4 y como seguían exigiendo más entregas, dije, bueno, vamos a hacer una última y a ver qué ocurre, y salió la 5ª. Entonces, que salió en septiembre de este año pasado. Y bueno, como te digo, de esta agua no beberé nunca lo puedes decir, pero creo que termina ahí. Y la verdad que sí, en 2018 se publicó la primera de Codex Magdala, y fíjate, 2021 y son 5, ¿no? Así que eso lo hizo la gente, eso no lo he hecho yo, eso es gracias a ellos. Sí. Bueno, pues señoras, señores, ahora viene El Santuario. El Santuario. Antes veíamos la portada, ahora ya en la presentación lo vamos a ver. Ahí está, El Santuario. Y dice la portada, basado en el misterio de Belmez y el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza. Y ahora dirán ustedes, que yo al principio lo decía también, ¿qué tiene que ver el misterio de las caras de Belmez? ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú lo sabes? Hombre, digamos, ficción, sí, porque lo he hecho, sí.
Y de hecho hay más de realidad que de ficción en un momento dado, ¿eh? Sí. Ojo. Vale. ¿Qué tiene que ver el asedio al santuario? Que es una época, bueno, es un pasaje de la historia que algunos cuentan de distinta manera unos de Sí. otros, quiero decir. Pero claro, yo, como diría una vecina mía, aquí el John Wall es que es muy metijón, y él se mete hasta el fondo, y entonces a mí luego su versión me parece, la entiendo como muy autorizada, ¿no? Como con mucho criterio, ¿no? Por eso digo, bueno, no he tenido oportunidad, podía quedar movido y decir, oh, lo he leído, no, pero lo tengo aquí, y además, se siente, me lo ha dedicado. Bueno, pues que me lo voy a leer. No sé cuál es su versión, pero ya de antemano me parece que va a ser muy real. Metijón porque tú te metes hasta el fondo, o sea, tú no cuentas las cosas así porque sí. No. Hay algo de ficción en tus libros, Sí, lógicamente, pero hay una base, y si no, Sí. que se lo diga a Codes Mazala, ¿no? Sí. A ver, quien escucha mi programa y quien lo ha visto, y vosotros lo habéis visto incluso emitiendo, como decías antes, has visto que a mí no me gusta crear un programa, un libro, un artículo, lo que sea, digamos solamente en base a lo que piense otro periodista, otro historiador, etc. Si la historia está viva, como es el caso de los supervivientes, que después nos adentraremos en ello, ¿no? En aquella época de ese asedio, me gusta dar con ello. Un ejemplo. Hablábamos de Drácula en Invicta Historia. No nos sentamos, dos periodistas que en un momento dado nos hemos puesto a hablar de Drácula. No. Contactamos con el nieto de Bram Stoker, ¿vale? Y le entrevistamos sobre su abuelo. Y nos contó lo que familiarmente se conocía de su abuelo, las notas que encontraron de su abuelo. Es decir, intentamos siempre llegar a ese meollo, como decimos en Andalucía, ¿no? Ese meollo de esa historia. Y que los propios protagonistas nos cuenten esa historia. Y eso es prácticamente lo que me pasó con el santuario. Yo fui a hacer una serie de prácticas y me topé con una historia que dije, tengo que indagar más. Y entonces, pues, empecé a localizar a esa parte viva de la historia para conocer de primera mano ya no solo lo que todos sabemos por los libros de historia, que la guerra fue muy dura, que la guerra fue esto, que fue aquello y que hubo un asedio. No. Es que lo verdaderamente importante para mí es la historia humana. Claro. Luego ya, bueno, que cada uno diga... De hecho, después te voy a dar un dato que se desconocía y se conoció a partir de que yo publiqué el libro y muchos historiadores, entre ellos Juan Eslava Galán, se puso a indagar un poquito y dijo, lleva razón. Caray. Y tiene que ver con Miguel Hernández, el poeta. Caray. Y después te lo voy a decir. Hombre, Eslava Galán también lo considero una persona autorizada, ¿eh? Que te diga eso a él. Y pues mira, te lo voy a decir. Para que se haga una idea de hasta dónde llegaron esos testimonios. Se sabía que Miguel Hernández había estado redactando cartas para el Frente Republicano y muchísimas otras cosas. Lo que no se sabía, y yo me enteré entrevistando a esos supervivientes, es que el señor Miguel Hernández, en el santuario de Virgen de la Cabeza, no solamente escribía esas proclamas, es que también las decía por un megáfono. Anda. Incitando a la rendición del capitán Cortés y de los allí asediados. Anda. Ojo, ¿qué ocurre? Eso, digamos, no era algo realmente confirmado hasta que yo no me topé con esa historia y yo le preguntaba a otro. A la verdad es que me lo decía un superviviente cuando yo hablaba con otro, por ejemplo con Juan Pedro Cortés, hijo del capitán Cortés en Fuensanta de Marto, y hay una expresión en ese libro, tras una de las proclamas, que el capitán dice algo con respecto a Miguel Hernández. Es que esas palabras salieron de la boca del capitán Cortés porque las escuchó su hijo, y su hijo me las dijo. Caray. Entonces, Miguel Hernández, este famoso poeta, lanzaba proclamas ya no solo escritas, o sea, no solamente se dedicaba a redactarlas, es que también las exponía de viva voz. Fíjate cómo te has quedado. Caray. No, curioso, curioso. No, yo por esto me quedo cada vez que me quedo asombrado. Eso es lo ¿no? que tiene Antonio, como yo te decía Me antes, quedo es asombrado. meterte en lo que es la historia viva. Claro, lo que sea un metijón, si es lo que yo decía, lo que sea es un metijón. Sí. No contar lo superficial, que se podía contar, de hecho imagino que se habrá contado también, Sí. Lo superficial. A Andújar, a la ciudad de Andújar, yo no sé si tú le has cambiado los esquemas ya por completo, porque claro, Andújar tiene su versión o sus versiones No. de lo que pasó en su santuario, No, y ahora Dime. esta es otra versión. Hombre, es una versión Quizá más dramática. real. Sí, más real y más dramática. Es como me preguntaban el otro día cuando presentamos en la Casa de Cultura. Me decían, es un relato muy duro, excesivamente duro. Y es como yo le explicaba, es que es la real, es que es la realidad. Hoy en día lo publicarías igual o lo redactarías igual que lo redactaste en su tiempo.
o lo maquillarías más. No, no, sinceramente lo escribiría igual, porque maquillar es engañar. Sí, totalmente. Entonces, claro. yo parto de la base de que hay que aprender de los errores, ¿vale? Y tú no aprendes si maquillas las cosas. Tienes que aprender, y no es que mi libro sea... porque es una novela, no deja de ser una novela. Sí, pero una novela se puede anunciar como una novela de ficción. Exacto. Y ahí ya el autor tiene libertad completa para cambiarlo todo si quiere. Pero se anuncia como una novela de ficción. Pero claro, tú, los trabajos que a ti te preceden, pues evidentemente no es una ficción completa. Completa hay no. mucho de real, ¿no? Yo, como siempre digo, la trama es una ficción, pero luego te vas a encontrar con datos históricos, con situaciones. El prólogo de este libro lo hace Pajares, uno de los supervivientes, un hombre que en ese momento no sé si tendría 80 y tantos, 90 años, y él lo traslada en el prólogo, él no sabe ni leer ni escribir. Ese prólogo se lo redacta su nieta, ¿vale? Y ojo al dato. Yo recuerdo, y lo plasmó en el prólogo, que él me dijo, cuando quise hablar con él del tema de la guerra, me dijo, me puede venir demencia. Hay veces que no me acuerdo, dice, ni del nombre de mi nieta. Dice, lo confundo María con Nuria, con yo no sé qué, o Natalia. El tema es, eso no se le olvidó para nada. De aquello sí se acuerda. De aquello se acordaba y lo decía, dice, ya puede venirme un Alzheimer, o quedarme en lo que sea, dice que yo estoy seguro que si entro en coma y sueño, dice, volveré allí. Dice, porque eso es algo que está grabado allá a fuego, ¿no? Y entonces, cuando yo dije, y lo expongo también en el libro, que una guerra no termina cuando se firma la paz entre dos bandos. Cuando dos se ponen de acuerdo uno frente al otro y firman un papelito y dicen aquí ya no nos matamos más. Mientras que haya una sola persona que siga sufriendo por esa guerra o ese estigma abierto, esa guerra sigue viva. Y por desgracia, sigue habiendo gente sufriendo por eso. Sí, hombre, las generaciones posteriores, sobre todo la más cercana, inmediatamente posterior, pues se sigue sufriendo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Así. Bueno, y es un libro donde se habla, y además se anuncia así en la portada, el misterio. ¿Cuál es el misterio del asedio no vamos a reventar el libro, pero en base, no sé, a qué. Mira, te voy a hablar de una de las conexiones. Porque yo conexiono, sí, ¿vale? Y la conexión con Belmé. Exacto. Una de las supervivientes me llamó mucho la atención, porque una de las supervivientes estaba en Belmé, tenía un estanco, Isabel Chamorro, 70 y pico, 80 años cuando yo la conozco. Estamos hablando del año 2008, 2007. Resulta de que hablando con ella, me topo con que es sobrina de María Gómez Cámara, la famosa María de la Casa de las Caras de Belmé. ¿Qué ocurre? Empiezo a darme cuenta también yo, igual que otros autores, lo que pasa es que yo no conocía realmente hasta qué punto, ¿no? El tema es, me topo con que esta mujer sobrevivió al asedio. Tenía entonces un par de añitos o 3 añitos. Me enseña la espalda con quemaduras, hay cicatrices y demás, de haber sufrido metralla. Un bebé de apenas 2 años en ese momento. Yo me quedé blanco, yo me quedé sin palabras, dije, wow, porque volvemos a lo mismo, eres consciente de que allí murió gente, eres consciente de todo lo que tú quieras que te cuentan los libros de historia, que te maquillan lo que pasó, te hablan de números. Murieron tantos y eran tantos. No. Vamos a conocer qué hay detrás de ese número. Y entonces cuando te topas con historias como la de Isabel, que muchos familiares suyos murieron allí, su madre, su hermana, murieron en el santuario. Sus nombres están escritos en el cementerio, en la cripta, en la fosa común de allí. Ella con apenas 2 años, ya te digo, tú veías esa espalda y te imaginabas a esa mujer que tenías delante con 2 añitos y decías, ¿pero cómo ha vivido? ¿Y cómo ha sobrevivido hasta hoy? ¿Qué ocurre? Es que no había una, ni 2, ni 3, ni 20 Isabel. Es que había muchísimas más. Te topabas con Juan Pedro Cortés, un niño que por entonces también tenía, no sé si eran 10, 12 años, cosas así, y te lo encontrabas con una pierna que tenía una pedazo cicatriz, que era de un obús que había caído, etc. Y ese hombre, como decía, yo nunca voy a poder olvidar lo que pasó allí, porque cada vez que me meto en una ducha, tengo el recuerdo aquí. Aquí, en Linares, en la calle Hernán Cortés, si no recuerdo mal, Vicente. Me entrevisté con él, un hombre que era de Jodas, y después de la guerra llegó aquí, y te topas, pues, que una historia, pues también muy similar, pero una intrahistoria, que es lo que te digo, es que si no hablas con esa historia viva, tú no la ibas a saber. Y te voy a poner un ejemplo.
de hasta dónde llegó esa crueldad de la guerra. ¿Tú sabes cómo este Vicente, que era de Jódar, llega al santuario de la Virgen de la Cabeza? ¿Cómo llega? Porque su padre hacía un par de años que había muerto. Tenían un lío de herencia de tierras con su hermano. Y su hermano lo que hace es que lo acusa de nacional y demás para que lo maten. Y él quedarse las tierras. Y él tiene que huir a Andújar. Bueno, él huye y llega al santuario, unos días antes de que comience el asedio. Es decir, te das cuenta de que hay una intrahistoria que ya no solamente se habla de lo que ocurrió en el asedio, sino de cómo muchos de los que llegaron y sufrieron ese asedio, las historias que tienen detrás de cómo llegan hasta ese punto. Claro, ese hombre buscaba el punto más lejano donde huir, porque lo querían matar, pero su propia familia, acusándolo de lo que no era. Pero como ese, había muchos más. Entonces, esas son las historias que no te van a contar, como te decía antes, los libros de historia en el colegio. Lo que no te van a contar cuando ves, o puede que sí, yo no lo he visto por lo menos, un documental de televisión, son la intrahistoria de lo que realmente ocurrió en el santuario, cómo sobrevivían, cómo recibían comida, qué hacían cuando moría uno, qué hacían cómo fue ese momento final, como yo digo, ¿no? Ese momento en el que ese teniente está mirando y está viendo cómo esos carros de combate están subiendo y que esta vez ya no hay más tutilla, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Que esta vez ya es a lo que pase. Incluso hay una muerte que a la gente le pone los pelos de punta, pero es que es real. Es que vale que es ficción el nombre que yo le doy y alguna conversación, pero es que hay una sobrina de uno de los supervivientes que murió así. Te hablo incluso de supervivientes que se enteran a los 40 y tantos años que sus padres no son sus padres, que se han criado con los que eran, digamos, partícipes de lo que él consideraba los asesinos de su padre. Se hacen con el santuario, él está en brazos de su padre, él prácticamente había nacido unas semanas antes del asedio, su madre murió en el asedio, a su padre lo coge y le dicen que los hombres por allí, el bebé por aquí, que os van a hacer un examen médico, que os van a hacer yo no sé qué y después te juntas con tu hijo. A tranqui barranca tiene que hacerlo y lo que hacen es que matan a su padre y a él se lo llevan a otra familia y se lo dan. En plan bebés robados, como hemos escuchado tantas veces. Claro. Y a los 40 y tantos años que se entera de la verdad. Esas historias son las que si tú no entras a indagar en esa historia viva, son las que tú luego no vas a conocer. Entonces, por eso es por lo que a mí me llama tanto la atención. Y la conexión entre Belmez y el santuario, porque ahí estaban esas apariciones, ¿no? Bueno, eso ha sido siempre una duda, si es real, si las caras eran reales, no eran reales, si eso era un montaje, no era un montaje. Bueno. Pero bueno, en caso de que fuesen reales, la conexión es esa. Es la conexión que le da también la familia, ¿vale? Porque la familia es consciente de que muchos de sus familiares murieron en el santuario, ¿no? O sea, yo no descubrí ahí Roma, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ¿no? esas caras serían pero sí, claro, de esos familiares. Claro, ellos ven algunos rostros y rápidamente ellos lo asocian a, pues se parece a Ángela, o se parece a Laura, o se parece a fulanita, ¿no? Pero claro, luego realmente puede entrar más en juego lo que es la sugestión que otra cosa. Yo te voy a hablar con franqueza, ¿vale? Yo estuve en Belmez hace muchísimos años, volví hace también muy poquitos años. La primera vez que fui, María falleció como un mes y pico después, o sea, te estoy hablando del año 2005, 2006, si no me falla la memoria, y yo vi unas caras, ¿vale? O sea, una mujer que te enseña las caras, que yo no sé qué, pero cuando vuelvo al cabo de los años, veo otra cosa distinta, ¿vale? Ya no sentías ese escalofrío que te da la primera vez, que a lo mejor es porque la primera vez te impresiona más, no lo sé, pero es verdad que esa primera visita te ponía los pelos de punta, etcétera. Sí, incluso esa propia sugestión, claro. ¿no? Es decir, voy a verlo, claro. Voy a ver esto porque me han dicho que hay esto y al final lo ves, ¿no? Exacto, entonces, claro, ya cuando vuelves otra vez, pues a lo mejor es que ha minorado, ¿no? Esa sensación, pero sí es verdad que no me terminó de... y de hecho no he vuelto. No he vuelto porque he dicho, pero también, y perdona que lo diga así, las declaraciones de uno de los hijos diciendo que hombre, porque si vieran un poquito más, había que darle con vinagre, es que también quita misterio. Aquello desmontó, si era un negocio, desmontó.
un negocio era, Sí. porque al fin y al cabo se convirtió en un negocio. Hombre, claro, lo que empezó como un fenómeno paranormal, que ojo, que no lo dudo, o sea, yo no pongo en duda que eso empezara como un fenómeno paranormal, pero sí es verdad que es que poco a poco pues, se convirtió en un negocio muy Sí, grande, claro. en el que iban autobuses y todavía siguen Sí, yendo sí. algunos. Eso te iba a preguntar, que Sí. tú estás más al tanto que yo. ¿Sigue siendo aquello un reclamo turístico? Hasta el punto de que hubo una disputa entre el ayuntamiento y la familia porque el ayuntamiento quería comprar la casa de las caras. Claro, que ya- Exacto, y los otros se descolgaron, no voy a decir la cantidad, Sí, pero vamos, Cristiano Ronaldo querría la casa de las caras de Belmes. Normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un momento en el que aquello es un negocio. Entonces, que hoy en día a lo mejor ese fenómeno paranormal ha quedado en un segundo plano, ya que cada visitante lo asimile o tome su decisión. Yo no voy a venir aquí a romperle a nadie el mito, pero sí, yo animo que vayan, que lo vean y que la percepción que se lleven, pues que sea la que Sí, tomen. sí. Ahí está esa conexión. Ahora, bueno, cuando hablamos de una guerra como la que aquí, bueno, unos vivieron y otros hemos conocido de ella, hay dos frentes. ¿Se puede sentir, no sé, un simpatizante de uno u otro frente, se puede sentir de alguna manera ofendido por lo que Me encanta los esa pregunta. supervivientes puedan decir o no? Me encanta. Porque siempre se va a generar el debate, los rojos y los nacionales, los azules y los rojos. Mira, te voy a decir una cosa, Antonio. Me alegra que te encante porque me ha surgido, digo, bueno. Si me gusta hacer entrevistas contigo es por esto, te digo de verdad, y te lo juro que no es por tirarte flores. Porque es que eso mismo que tú me estás diciendo, lo comentaba yo con la mujer que te he dicho antes, con Olga Luján, la autora de Entre Vino Hablado, lo hablaba con ella, porque ella es muy especialista y historiadora del tema de guerra civil. Y me hicieron una pregunta en otra conferencia, ¿vale?, en Arjona, que tenía que ver con lo que tú estás diciendo, ¿vale? Y me decía, ¿por qué lo expones de este plan y de esta manera? O sea, los republicanos asediando, los nacionales asediados, y que los republicanos hacen esto y pasa esto. Y yo siempre digo lo mismo, es que es la historia. Si hubiera sido al contrario, lo hubiera hecho al distinto. Hubieran sido los nacionales, los asediadores, los republicanos, pero es que por desgracia la historia fue esta. ¿Qué ocurre? No pueden sentirse ofendidos, ni un bando ni otro. Los dos son malos, fíjate lo que te estoy diciendo, porque eso no fue una guerra en plan vamos a defender España, vamos a defender... No, eso fue una guerra entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, entre allegados. Eso es el horror, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza que debemos de completa. sentir los españoles, ¿no? Completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni pongo más, como te decía antes, ni pongo menos de lo que me contó esa gente. Porque también digo una cosa, también me entrevisté con dos personas que estaban en el bando republicano cuando el tema del asilo, yo lo reconocía, que se hicieron atrocidades. Pero es como decían ellos, dice, es que verlo en el siglo XX, en plan que ya han pasado casi 100 años, y querer valorar con la moral de hoy lo que era moral o amoral hace 100 años, dice, eso es un error. Dice, estamos hablando de cómo tú te sentías en ese momento, que a ti te decían pues que los que estaban ahí arriba eran del bando que habían matado a tus padres, por ejemplo. Dice, entonces, ¿cómo iba a tener compasión? Dice, no podías tenerla. Objetivo no podía ser tampoco. Claro, entonces, como decían ellos, hoy en día, yo pienso lo que pasó en la guerra por ambos bandos y digo, ¿pero qué hicimos? Dice, pero en aquel momento nadie, cuando te digo nadie, se pensaba en eso. Entonces, no pueden sentirse ofendidos ni republicanos, ni nacionales, que son los dos bandos que se enfrentaron, porque es que, sinceramente, es que fue la historia. Por desgracia, para nuestra vergüenza, fue la historia. Y ese debate está ahí todavía. Está ahí todavía. Nacionales y demás. Cuando la historia es esa historia, que no deja de ser una historia reciente, de la que yo, repito, yo no viví tiempo de guerra, pero bueno, mis padres sí, por ejemplo, ¿no? Hay que avergonzarse, hay que avergonzarse de esa parte de la historia y aprender, porque de la historia hay que aprender. La historia no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de ella. Pero quiero decir, todavía existe ese debate, no hay más que irse a las redes sociales, y no es eso, o sea, no es eso. Hay que aprender de lo que pasó, ¿no? Hay que aprender y hay que intentar evitarlo. Claro. Y sinceramente, hombre, no quiero ser, como dicen, pájaro de mal agüero ni nada, pero hay veces que escuchas cosas en la televisión que dices, parece que quieren volver otra vez. Sí, estoy contigo. Y entonces llega un momento en el que dices, a esta gente lo hubiera sentado yo, si hubieran seguido vivos hoy en día, lo hubiera sentado yo con esta gente
y le hubiera dicho, a ver, señores políticos, señores activistas, señores todo, ¿vale? Sentaros aquí y escuchar a esta gente. Y a ver si después seguís manteniendo el discurso que estáis manteniendo. Porque yo creo que lo peor que podría pasar es repetir ese error. Porque yo he tenido o la suerte o la desgracia de saberlo de primera mano, de primera voz, por así decirlo, y a día de hoy todavía me pone los pelos de punta. Te lo digo de verdad. Yo hay veces que releo el prólogo de este hombre, de Pajares, y lo releo, un hombre que sale de allí con 6 o 7 años y como él explica, él era un niño de la posguerra, se tuvo que ir a trabajar al campo, no pudo aprender a leer, a escribir, porque tenía que arar el campo y recoger el campo porque tenía que comer. Y se crió con otra gente, no le quedó nadie de su familia, absolutamente nadie. Ya te digo, un hombre con 80 y tantos años y le tiene que escribir el prólogo y leerle el libro, su propia nieta. Entonces, lo que ese hombre pasó, porque no quiero desgranar la novela, ¿no? Pero lo que ese hombre pasó, yo creo que si eso llegara a gente que realmente hoy en día no fuera consciente de lo que pasó en esa época, yo creo que le cambiaba el chip, te lo digo de verdad, le cambiaba el chip. Sí, por eso decía, hay versiones de hechos históricos, pues bueno, pues la que cada uno quiera darle, ¿no? Igual, y más cuando se anima pues no sé, a hacerlo en formato libro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego tú lees el libro y dices, bueno, pues me parece muy bien, o no estoy de acuerdo. Sí, claro. Cada libro genera también ese tipo de debate, ¿no? Y de sensaciones. Un libro genera sensaciones, lógicamente, ¿no? Pero claro, aquí, por eso yo decía, si te basas en testimonio y le das cancha a los dos frentes, digámoslo así también, ¿no? Pues deja de ser un libro con una versión muy particular a ser un libro que cuenta una historia de manera objetiva. Porque claro, aquí, en la ficción, por lo que he podido leer, hay un periodista que es el que está contando toda esa historia, ¿no? Más o menos. ¿O no? Es un periodista que tiene su programa de radio y... Más o menos puede ser tú, o... Pues mira, en cierta manera te puedo decir que sí, Sí, ¿eh? Porque yo soy muy escéptico y él tiene un programa en el que es muy escéptico. Entonces, él a lo que se dedica, por decirlo de alguna manera, es hacer reportajes desmontando los mitos de lugares encantados. O con fama de estar malditos, ¿no? Entonces recibe una invitación para ir a la Casa de las Caras de Belme. Oh, pues claro que voy, ¿no? Me está cuadrando ya, ¿eh? Claro, Más o menos. claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él cuando llega allí, le ocurre algo en el cual pues, va a descubrir esa intrahistoria de un modo muy peculiar. Ahí es donde entra en juego el misterio, las caras, etcétera, y te animo a que lo leas para que veas ese giro que va a dar el libro en ese momento y de qué forma te van a ir fluyendo los datos, de qué forma te van a ir llegando esos testimonios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas vivencias, porque lo que ese periodista va a vivir, ten en cuenta siempre una cosa, ese libro es tan cortito porque yo no quise meterle más ficción. Y tan solo, o sea, todo lo que tú vas a leer que pasa en esa trama, eso ocurrió. Ocurrió no en plan ficción como yo esto, sino que el protagonista a lo mejor era otro, pero yo que lo viva ese periodista. Entonces, por eso hay gente que me dice, ¿es un libro cortito? Sí, porque igual que no quise maquillar lo duro y lo crudo, tampoco quise excederme en lo que era la ficción. Entonces, meter más situaciones, más etcétera, era como eso, ¿no? Como quitarle ese rigor histórico y por eso es un libro de apenas, no son 300 páginas. Sí, la ficción lo suficiente para ir conduciendo. Sí, lo suficiente para hacer la novela. Para ir conduciendo la trama, ¿no? Exacto. Entonces, van a ver qué es lo que hacía, por ejemplo, el capitán Liébana cuando la gente comía madroños, y esos madroños, por desgracia, eran venenosos. Pero claro, en tiempos de hambre, pues hasta las piedras, como decían los supervivientes. Y había gente que era consciente de que otro había muerto porque había comido madroños, bueno, pero es que se ha comido un puñado de madroños, yo iba a comer uno. Sabiendo que era venenoso, o sea, date cuenta hasta qué límite estaba esa gente ahí arriba. Bueno, habrá muerto porque se ha comido 5, lo he visto que sí, pero yo iba a comerme uno nada más, por quitarme el gusanillo. Y lo que no sabía era que se estaba quitando el hambre a la vez que se estaba quitando la vida. Claro. Hombre, lo puedes imaginar, no llega ni a imaginarlo, ¿no? O sea,
la situación en la que tienes que estar para hacer, para hacer Ese es el eso, tema, ¿no? que tú llegues y digas, sé que esto me va a hacer mal, pero... No lo puedes imaginar, no lo puedes imaginar. Esto ya está en papel, evidentemente, el santuario ya está en papel, porque el escritor lo que quiere es que el libro esté en papel. Los ebooks y todas esas cosas son muy modernas y todas esas cosas, pero el lector... Sí, el olor a papel. Y lo hemos comentado muchas veces, como huele el libro, no huele la pantalla. Eso es así, eso es así. ¿Dónde, John, está el santuario ahora mismo? Cualquier librería, No, cualquier sí, Marketplace. yo sé que tú las mejores del ramo reclaman los libros de John Wolfe, eso está claro. Cualquier librería lo pueden solicitar, la distribuidora Z lo está distribuyendo ya hasta en México, o sea que en cualquier librería de España, catálogo AZ, el santuario, y si no lo tienen en ese momento, en menos de 48 horas lo tienen allí. Y nada, dentro de poco, si quiero decir una cosa, ¿vale? Dentro de poco vamos a estar en el Elviri, en el Parc Garaje Elviri, vamos a hacer un café literario con Codes Mazdala qué bien. y demás, ya te lo diré en Si es su que momento. Code no ha pasado, o sea, Code, vamos a ver, Sí, Code ha sí. tenido un orden de publicación, pero Code dice, bueno, allá el santuario viene a relegar un poquito a... No. Code va a ser ahí, tu santo y seña es Codes Mazdala, Sí, sin duda alguna. sí, es el que ha estado abriendo puertas. De hecho, fíjate tú, el santuario es anterior a los 4 siguientes Codes. Lo que pasa que... Sí, pero no podías parar con Code porque... Claro, no podía parar con Code, y que la verdad que la gente se lo tomaba como un libro como más local, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí. ¿qué ocurre? Tuve la suerte que Frank Casani, que es el director de redes del tema de la Hermandad Matriz, de la Virgen de la Cabeza de Andújar, y del Perfil Santísima, Virgen de la Cabeza, dio con el libro y lo leyó. Y bueno, nos subimos al santuario después del estado de alarma, el 19 de mayo, si no me equivoco, pasado. Hicimos un directo de noche allí y poco a poco el libro ha ido llegando a más gente, más gente, y la verdad que está siendo una locura. Lo que no ha conseguido en 2 o 3 años, lo ha conseguido gracias, como te decía antes, a que la gente lo ha leído, le ha gustado y no solamente se ha dedicado a disfrutarlo y a dejarlo en su mesita o a comentárselo a los 3 amigos. Han tenido una necesidad de subir a redes la imagen y decirle a la gente, oye, no os perdáis esto. Es una suerte como autor, ¿vale? O sea, yo estoy inmensamente agradecido a toda esa gente. Y el santuario ahora es que está pegando ese estirón que no dio al principio, porque la gente se ha dado cuenta de que no es una historia local sobre el santuario, sino que es una cosa que sí, que esto pasó en el santuario, pero es que por desgracia, al contrario, pasó en Belchite, en Zaragoza, y prácticamente, entre comillas, hablando de las distancias y en ciertas situaciones, prácticamente lo mismo, las mismas atrocidades, en cualquier punto de España, ¿vale? Entonces, es un relato que yo lo enfoco en el santuario, porque tú sabes que es mi tierra, Jaén, y que yo siempre intento darle esa importancia a la tierra, ¿no? Y por eso lo enfoco en el santuario y esa historia, pero que es que eso pasó en cada rincón de España. Sí, para vergüenza. Para vergüenza. Así que De los españoles pasó. la gente que quiera, dentro de poquito anunciaremos el día del café literario en el Pub del Viri, y le esperaremos para que se metan en otro tipo de historia de tema de Jaén. Sí, porque Codes Mazdala, aquí lo hablábamos en su día, hay muchos misterios en la provincia de Jaén, pues que dan para una saga, y porque ya se cortó. Porque ya Pues se continuaremos cortó. por otro lado. Bueno, seguro, seguro. Antes de terminar, tengo aquí un marcapáginas que me sale aquí del libro, del santuario, que dice, ego te absolvo. Y dice, bueno, ego te absolvo, pero, y claro, ya dice John Wolfe. Es el próximo libro de John Wolfe que está a puntito Para Navidades. de salir. A puntito de salir. El avance es este, no hay más, ¿eh? No hay más. Ya está. Un marcapáginas y ahí hasta ahí podemos casi Pero lee la leer. parte trasera. Hasta lee ahí la parte podemos, trasera. hasta ahí podemos. 2 personas pueden guardar un secreto solo si una de ellas está muerta. Ego te absolvo. Yo te absuelvo en latín. 2 personas pueden guardar un secreto solo si una de ellas está muerta. Y en una parte tienes un hombre barbudo y en la otra tienes al Papa abriendo, perdón, para la gente que no lo sepa, esa es la puerta del perdón. Sí. Esa es la puerta que está tapiada por detrás en el Vaticano y tan solo se abre cada X años
que la llave está dentro de los ladrillos. Ya vamos a topar con la iglesia, ¿eh? Con la iglesia hemos topado. Vamos a topar con la iglesia. Con la iglesia. Mira que te gusta, ¿eh? Sí. Mira que te gusta. Tenemos una bonita relación. Mira que te gusta. Vamos a topar con la iglesia. Vamos a dejarlo aquí ahora mismo. Que no se sabe cuál va a ser luego el tema a tratar en ese libro, Ego te absolvo, pero que va a salir en Navidad, te decía, ¿no? Sí, sale en Navidad y la verdad que estoy muy entusiasmado porque la gente que ha leído ya, porque como te decía antes, todavía me queda, pero la gente que ha ido ya corrigiendo el principio del libro, digamos casi la mitad del libro. ¿No te ha dicho dónde te estás metiendo, John? Pues te digo que sí. Sí. No te voy a decir que no, pero sí, me lo han dicho y lo mejor de todo es que le está encantando. Entonces, porque yo no sabía todavía si lo iba a escribir, yo les dije, digo, si veis que tiene fuste, que tiene fuerza y están locos, perdidos por terminarlo y es una cosa que te llena, es como te decía antes, saber que lo que dedicas tu tiempo y a lo que estás dedicando tu futuro, pues está teniendo esa acogida, pues te hace tener más fuerza y sacar fuerza de donde no la hay, como te decía hoy, de levantarte a las 3 de la mañana y ponerte a escribir para que cuando a las 9 tienes que llevar al niño al colegio, lo dejes y vengas luego aquí a hacer la entrevista, terminas de aquí y llegaré a la casa y me pondré a escribir. Y eso es gracias a los comentarios de la gente. Claro, lo que te preguntaba antes con respecto al santuario, ¿se puede sentir alguien ofendido con Ego te absolvo? No. A ver, no, porque volvemos a lo mismo. Son datos que están ahí. Susceptibilidades, que esto es muy fino de decirlo. No. Que si pueden se me iba ahí. Que si puede cabrear a alguien. No tiene por qué, primero porque yo siempre dejo claro que son ficción, ¿vale? Yo creo una trama, es verdad que te va a aportar datos que están ahí. Yo no soy el culpable de que esos datos estén ahí. Si esos datos están ahí es porque alguien ha hecho algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo cojo ese dato y yo te creo una trama que luego tendrá otro trasfondo completamente distinto. Pero sí es verdad que los datos que te va a aportar te puedes quedar con la boca abierta. Yo sé de una persona que ha leído esas primeras páginas y uno de los datos que aporta el libro lo tuvo que buscar porque le parecía inconcebible y sin embargo terminó reconociéndolo. Y es como yo siempre digo, yo escribo para entretener, no para cambiar mentalidades, doctrinas ni creencias. Yo escribo para entretener. Y si es verdad que a lo mejor pues te van a sorprender, pero es que por desgracia esos datos están ahí, no me lo he inventado yo. La trama sí, pero los datos no. Bueno, pues cita para dentro de muy poquito para presentar Ego te absolvo aquí también en este cuando programa. Tú quieras. No, tú tienes aquí, sabes tú que tú tienes aquí libertad para venir cuando a ti la Real gana. La Real gana. Hoy con el santuario debajo del brazo. Aquí, este libro que está en cualquier punto de venta, ustedes lo pueden encontrar. Un libro de... Bueno, no es de bolsillo, pero es muy manejable también, no es un tocho, no. Pero y además, que me lo voy a leer ya mismo, Esperaré tu opinión. Pero ya mismo, porque sé cómo, llevamos hablando tiempo y sé el interés que también había en que este libro ya viese la luz por fin, ¿no? Y hay mucha ilusión puesta ahí, ¿no? Y yo vi las casas de Belmez y conozco algo de la historia, lo que he leído hasta ahora, ¿no? Sobre el asedio al santuario, sí. De las dos versiones, ¿no? Uno dice, y los hijos de estos fueron los que esto, y sin embargo los otros dicen, no, pero es que entraron de una forma que eso no... Entonces, eso también, luego cada uno saca su opinión. Claro, y su conclusión, ¿no? Pero me interesa mucho conocer la de los supervivientes que fueron los que allí estuvieron y los que allí lo padecieron. Pues, don John, usted dirá. Nada. Quedamos para otra vez y presentamos Ego te absolvo. Cuando tú quieras. Tú sabes que yo estoy a tu entera disposición para lo que queráis. Y esta casa está también abierta siempre para ti. Así que, nada, en el momento que vaya a salir... ¿Cuándo es lo de Viri? ¿Cuándo es ese café literario? El Viri lo vamos a preparar en esta semana, pero se anunciará a lo mejor para el fin de semana que viene. Vale. La fecha exacta no lo sabemos todavía. Pero sí, será una tardecita, un café literario para allí con muchas imágenes y muchos documentos que van a hacer que la gente salga de allí, por lo menos con la boca entreabierta. No vamos a decir abierta, pero sí entreabierta. A mí me encanta que los locales de ambiente, los locales de ocio se conviertan en espacios culturales, ¿no? Y vamos a conocer cosas del Santo Rostro, del abuelo de Jaén y del obispo insepulto
que no están en Codes Que no más están en Dallas. Codes. Sí, que no están en Codes más Dallas. ¿Y esa información ha salido después? Ha salido después y le doy las gracias de aquí a la persona de Jaén que me la estuvo ofreciendo, esa documentación, y creo que les va a gustar mucho, 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 sobre todo abuelo, obispo insepulto de Jaén. Y lo vamos a hacer en el Elviri. Ah, qué bien. Pues insisto, me gusta a mí que esos locales se conviertan... Porque está uno en otro ambiente, está uno, ¿verdad? Y al mismo tiempo, bueno, lo puedes hacer en un salón de actos, en una casa de la cultura, en 1000 espacios que quizás se adecúan más, ¿no? A lo que dice, bueno, en un libro vamos a hablar de... no, pero tú puedes estar tomando una copa perfectamente y aprendiendo mucho también, ¿no? Sí, y además en Y Madrid esto no se deja lleva de mucho. fomentar también la cultura Claro. y la lectura. Claro, aparte le echa una mano también a los negocios locales que lo están pasando mal, ¿sabes? Sí, sí, me parece genial, me parece y genial. ya te digo, en Madrid es una cosa que aquí en Jaén no mucho, ¿vale? Aquí en Henares prácticamente ninguno, pero en Madrid hay mucho café literario. La gente se sorprendería cuando va a Madrid y hace un café literario. Yo he hecho muchos cafés literarios en la zona de Madrid hace ya tiempo y te sorprende. La gente que va allí se toma su café tranquilamente, está escuchando al autor hablar de la obra o han leído la obra y quieren aumentar lo que es las dudas, la trama, y te hacen preguntas, dudas que tenían, Sí, y sí, se las sí, respondes sí. tranquilamente pues, al aroma de un café. Ese formato me gusta, ese formato me gusta. Al principio destaqué, y lo seguimos siempre haciendo, que por ejemplo, la galería, y le hacemos publicidad al Billy y a la galería, me da igual, me da igual. Por encima de todo está el hecho de que están fomentando la cultura y de que la galería pues está uno tomándose una copita Sí. y está viendo una exposición de un determinado autor. Sí, sí. Casi siempre son locales, que también fomentamos nuestros propios talentos, y a mí me parece genial que esas paredes pues se utilicen para ese tipo de Ojalá que exposiciones. salga bien y que otros se sumen, Sí, sí, porque hay muchísima cantera, como solemos decir aquí, de tema de escritores. Yo me estoy encontrando muchísimo con cosas muy buenas y lo único que necesitan es ese empujoncito. Y la gente se sorprendería de los negocios, estilo, como tú decías, ¿no? Galería, Elviri, etcétera. Si le dieran esa oportunidad a lo que es la literatura, se sorprendería de la cantidad de gente que lee todavía, ¿eh? Pensamos que la gente no lee, pero la gente lee. Sí, afortunadamente lee. Pues quedamos en eso, John, Muchísimas gracias. que el santuario está ya a la venta, ¿eh? Bueno, en redes también. Dile a la gente dónde te puede seguir, que quien te conozca sí. menos, no que no te conozca, quien te conozca menos, dirá, bueno, y ese programa de radio del que se habla, y eso está todo colgado, eso está todo ahí. Sí, pueden escuchar los programas y se van a sorprender con los invitados desde con invistahistoria.com, también en redes sociales, en tema de Instagram, Facebook, etcétera. Y saca codesmazala.com, es la web oficial mía y de la propia saga y demás. Y ahí van a tener pues todo el repertorio de obras con sus reseñas, lo que piensan los medios, las entrevistas que han hecho, absolutamente todo. Incluso también los programas de Invista también están ahí. Y estamos en todas las redes sociales, Codes Mazdala, John Wolf e Invista. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pues ahí estaremos encantados de atenderles. Y bueno, como tú decías, lo que son las obras pues en cualquier marketplace, cualquier librería, las tienen a su disposición cuando quieran. Los programas de televisión aquí hemos dado y han dado. A ver si lo retomamos ya pronto. Ustedes fe. Que lo hemos tenido que cortar. Y aquí se ha metido con gente. Vamos, se ha metido con gente, no. Voy para atrás. Ha contactado y ha hecho que aparezcan ante las cámaras gente que. Bueno, pues gente muy buscada. En todos los sentidos, muy buscada en todos los sentidos. Como te decía antes, el primer programa que vosotros metisteis, Sí. el de Javier Peña, Sí. queríamos hablar de Pablo Escobar. No conseguíamos que el hijo de Pablo Sí. Escobar no diera entrevista, pues localizamos a la gente de EA Sí. que participó y acabó con Pablo Escobar. Y ahí Exactamente, lo tuvimos, en exactamente. televisión. Y ahí estuvo. Y a raíz de aquello, pues yo no. La gente hablaba de Narcos y hablaba de la serie, pues a raíz de ese programa dije, oye, la gente habla de Narcos y demás. No me había a mí atraído mucho ese mundo y me metí en Narcos y me metí después en Narcos México y me metí ya en lo último que estoy viendo, que es El Chapo. Ya Sí. me ha encantado ese género. Entonces Sí. lo reconozco. Cuando puedo, que no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo, pues me veo algún capitulito y así voy desde entonces, desde que esa gente de la DEA, desde que esa persona de la DEA, porque ahora la DEA tiene mucha implicación, lógicamente, Sí. en toda esa trama, desde que Pablo Escobar pues llegó a ser, y al Chapo, que quería ser
El Chapo es más reciente, ¿no? Ujú. Porque, bueno, sigue encarcelado y quería ser hace muy poquito el mayor traficante del mundo, ¿no? Claro. Y lo fue, de alguna manera lo fue, ¿no? El Chapo, ¿no? Sí. Pues digo, a raíz de ese programa, Llévate la gala, aquí el Roble empezó a conocer ese mundo. Me interesó al principio, lo vi y dije, caray. Y luego todo lo que decía ese hombre, evidentemente, es calcado de lo que se cuenta en las series, porque es la Claro. realidad. Es De la hecho, realidad. fíjate, ahora cuando retomemos el tema de Invicta, lo vamos a retomar con un reportaje que te va a gustar, te va a dar miedo y te va a, yo qué sé, a dar pesadillas durante mucho tiempo. Pero bueno, porque lo así retomamos, no vendes tú el caballo, ¿eh? lo retomamos con la infiltración que yo hice en Clanes Vudú en República Dominicana, las imágenes que yo grabé Aquello también fue, y los sí. testimonios que saqué. Aquello también fue impresionante. Pues vamos a retomarlo con esas imágenes, porque ya por fin lo hemos podido montar y demás, y lo vamos a retomar con esas imágenes grabadas con cámara oculta, esos testimonios recogidos con grabadora oculta, y que van a poner los pelitos de punta a mucha gente. Ya te mandaré el avance, pero unos testimonios muy, muy fuertes. Ajá. Pues en la parrilla de esta casa siempre habrá un hueco para Invicta Historia, porque la verdad es que la serie que tuvimos hace no mucho tiempo nos encantó. Y es un lujo también, ¿no? El poder emitir en una televisión local este tipo de programas hechos con muchísimo criterio y con mucha profesionalidad, porque no es algo casero que dice, bueno, sí, lo hace. No, es que además con mucho trabajo y una producción que para sí quisieran otras grandes productoras y otras grandes televisiones, ¿no? Con mucho esfuerzo y, Sí, evidentemente, y claro. mucho... Bueno, tú sabes lo que es producir. Evidentemente, rasca. sí. Ahí esos niveles a mí me sorprendieron gratamente, es decir, aquí hay muchísimo trabajo, mucho trabajo. No merece otra cosa, la trayectoria de aquí, mi amigo John. Que un placer como siempre. Igualmente, Antonio, como te he dicho antes, para lo que necesitéis, gracias a todos los que nos están viendo. Lo mismo te digo, tu casa y el santuario está calentito para ser degustado. Lo voy a guardar aquí, que eso sí, detallitos tiene. Mi John tiene detallitos, voy a guardar aquí, porque este va para casa. Ese va para la casa. Hombre, que se va para casa. Gracias, amigo. Nada, gracias a Nosotros vosotros. nos vamos ya, que llega la hora de... Ahora después vendrá, dentro de una hora aproximadamente, viene el informativo Linares al día. Antes, ahora es PTV Noticias, cuando se me escapa, de vez en cuando se me va. Como aquí muchas veces he dicho que estábamos en las 8 puertas, y esto ya no se llama las 8 puertas, esto se llama Linares TV. Como Málaga TV, Granada TV, Córdoba TV, Sevilla TV, que son los magazines que se emiten en... Perdónenme que no les mire, pero es que estoy mientras tanto aquí, guardando el libro. Digo que son los magazines que se emiten ya a esta misma hora en el resto de las televisiones hermanas. Las farmacias de guardia, que hoy abren, eso es un dato que tenemos todos preparados para el final, esas abren de 10 de la mañana a 10 de la noche, en horario ininterrumpido. Hoy, que es día 2, día de los difuntos, está de guardia la farmacia de Blasco Ibáñez, y mañana será la de Marqués 42. Mañana, que precisamente estaremos aquí a las 6 de la tarde para seguir contándoles las cosas que pasan en Linares. Que tengan buena tarde y buena noche. Hasta mañana.